Hermano, Dios le bendiga una vez más mediante este medio, avanzando con la lección de mayordomía. Hoy nos toca la lección 5 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos demanda para nosotros en cuanto a la buena administración que nos demanda el Señor a su creación. Empezamos con una breve oración. Padre, gracias una vez más. Agradecemos porque nos has regalado un día más de vida. Agradecemos, Señor, porque tenemos un pan en nuestras mesas. Señor, agradecemos porque hay personas que ahorita están pasando por una situación tan difícil mediante un aparato respiratorio, pero tú nos regalas ese aire puro, Padre. Tantas personas que ahorita no tienen nada que comer, Señor, tú nos places con un plato de comida. Tantas personas, Señor, que ahorita están velando o no lo pueden velar, Señor, han fallecido sus familiares. Señor, tú nos coges con armonía en nuestra familia. Empezamos esta lección bajo tu bendición. Háblanos, por favor. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, hoy empezamos, vamos a ver lo que es motivos de Israel para ofrendar, una parte de la mayordomía, ¿no? Motivos de Israel para ofrendar. El antiguo pueblo de Israel tenía muchos motivos para presentar a Dios sus ofrendas y sus diezmos, además de su inmensa gratitud por la liberación de la esclavitud en Egipto, por la victoria contra sus enemigos, por la tierra que recibieron por heredad, por la protección en la guerra y otros favores, ¿no? Entonces, el pueblo Israel era muy agradecido. Es decir, que también nosotros debemos de ser muy, muy agradecidos. Agradecido viene de la palabra de gracia, de la gratitud, de la gracia. Él nos salvó, Él nos buscó. Entonces debemos de ser, por ello, entender lo que es la gracia. Entonces cuando uno entiende la gracia, entonces uno le sirve mediante sus dones, mediante sus talentos, mediante su tiempo. Entonces uno tiene que ser agradecido. Mira ahorita, estás con vida, debes de agradecer. Mira tu familia, debes de agradecer. Tienes un trabajo, debes de agradecer. Debemos de ser muy, muy agradecidos. Tenemos un Dios que nos provee, que nos protege, que nos anima. Entonces tenemos que ser muy agradecidos. Una de las cosas de que Israel tenía motivos de ofrendar es que Dios es dueño de todo. Sabían que todo pertenecía a Dios. Israel reconocía que Dios es el verdadero dueño de todo lo que existe. Sabían que Dios es dueño de sus propias vidas y todo lo que tenían. Eran conscientes de que todo venía de Dios. Sabían que el mismo pueblo de Israel pertenece a Dios. Salmos 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí hay algo que resaltar. Es el libro de Salmos. ¿Quién escribió? David. Es decir, que David creció con ese pensamiento de que Dios era el dueño de todo. Acuérdese que los israelitas, su libro principal era el Torá, o sea, el Pentateuco, y no los Salmos. Pero los Salmos fue escrito por David, y David había crecido de esa manera de que a Dios era el dueño de todo.
así había crecido David. Es por eso que David expresa este Salmos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? David había crecido de esa manera. Entonces, por eso que él reconoce, uno, que él lo hizo, y dos, que la tierra, el dueño era nuestro Señor. Sabía que son solo administradores, no eran dueños de nada. Dios le dio al hombre la potestad para enseñorear sobre la creación y sobre todo lo que hay en el mar, los cielos y la tierra. Génesis 1:26. Dios puso sobre la tierra para que le trabaje y haga producir, la cuide y lo arruine, y no lo arruine, perdón. Eran conscientes de que van a rendir cuentas a Dios acerca de cómo administrar los recursos que recibió de su creador. O sea, es decir, ¿cómo ellos lo tenían claro? Mediante las leyes. Mediante las leyes. Allí ustedes ven, claro, a nosotros nos han enseñado los 10 mandamientos, pero cuando uno va a la Biblia, tú te vas a encontrar con una serie de leyes. Y es más, cuando viene Cristo, Cristo resume esos 2 mandamientos en 2. Pero si uno se va a los libros del Pentateuco, ustedes van a ver más de 300 leyes. Y eso ellos lo administraban y lo tenían bien claro. Ellos lo tenían bien claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese pensamiento en que ellos tenían que dar cuenta a su creador. Acuérdense que en ese entonces eran los dioses. La guerra era entre dioses y la gratitud era hacia Dios. Es por eso que ellos, cualquier cosa que hacían, ellos también ese pensamiento tenían de que también cualquier cosa que ellos tenían, esos holocaustos, todo lo que hacían era como para el Señor, o sea, a gratitud al Señor. Entonces, ese era el pensamiento del judío. Entonces, ellos tenían bien claro que ellos tenían que administrar lo que a ellos se le había correspondido, y otro de que tenía que dar cuentas. La liberación de la esclavitud. La liberación de Israel tuvo alto costo. Los sacerdotes, profetas y ancianos de Israel enseñaron de generación en generación que Dios les rescató del dominio del faraón de Egipto a costo de la sangre de los primogénitos para llevarlos a la tierra prometida. Ahí ustedes van a ver que en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, desde el 7 hacia adelante, dice: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos y señales, con milagros, y nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra, y tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo bien que Jehová Dios te haya dado a ti y tu casa, y así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. En pocas palabras, como le mencioné, Israel fue liberado de Egipto, ¿no? Acuérdense que era pelea de dioses. Las plagas eran las plagas de dioses. Por eso que cuando Moisés se acerca al faraón, él le dice: de parte de qué Dios vienes tú. Porque era la pelea entre dioses. Entonces ellos lo tenían bien claro, que todas las cosas que ellos tenían pertenecían a un Dios. Y por eso las ofrendas, la gratitud.
La rendición del pecado lo pagó Cristo. El cristiano de hoy también tiene un gran motivo para agradecer a Dios, porque envió su Hijo para liberarnos del poder de Satanás y del castigo eterno. Dios nos redimió de la condenación al perdonar nuestros pecados por su misericordia cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. El poder de la preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia de la conciencia pecaminosa. Pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo para ser habitado por el Espíritu Santo. Los cristianos de la primera iglesia creyeron esta verdad y decían que nada era suyo, que todo era del Señor. Vamos a leer Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 4, del 32, ¿sí? 32, 33, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que solo que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Entonces, sí, ahora en el Antiguo Testamento habla de la liberación del pueblo de Dios sobre Egipto, o sea, sale, pero aquí ahora en el Nuevo Testamento habla ya no de la liberación, sino de la redención. Fuimos comprados. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Habla de la redención. Somos redimidos, somos comprados. Está hablando de un amo que compra a un esclavo y le redime y le deja de la libertad. Entonces, de eso está hablando. Pero ellos también eran conscientes de que como Cristo nos había comprado con su sangre, porque él había muerto, porque la paga del pecado es muerte, entonces ellos eran conscientes que todo le pertenecían a él por gratitud. La gracia, gratitud. Ellos tenían bien claro, los primeros cristianos, que nada le pertenecía. Por eso todo lo tenían en común. Administraban, se ayudaban entre unos y a otros. Es por eso que ahorita nosotros debemos de ayudar. Por eso que la iglesia, aparte que uno como cristiano tiene que diezmar, uno también tiene que ayudar. Ahí está el kilo de amor. Tenemos lo que es las misiones. Tenemos los panes KIP. Tenemos la ayuda. Entonces, todo eso por gratitud. Dios no es deudor de nadie. La Biblia habla que si tú le das a un pobre es como si tú le prestaras a Dios. Imagínate. Entonces, ahí si uno es consciente y uno entiende la gracia, entonces con toda libertad uno va a dar lo primero, el diezmo. Va a ofrendar, pero cuando uno no entiende, yo doy lo que quiera, cuando yo quiera, primero soy yo y al último eres tú, Señor. Pero sin embargo, cuando yo necesito del Señor, ahí estoy rogándole a Él. Entonces, aquí el principio es de que todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. La obediencia trae bendición. Preferían obedecer, dice. Israel como pueblo de Dios sabía que la obediencia es recompensada por Dios y la desobediencia trae resultados muy lamentables. Lo que siembras, eso vas a cosechar. A veces uno dice, ¿por qué mi hijo es así? Es porque tú sembraste, inconscientemente lo sembraste.
Por eso, ojo, lo que siembras vas a cosechar. Cuidado con eso. Tienes que tener mucho cuidado. Según de Corintios 9:6, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Está bien claro. Primero tengo que darle al Señor. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y no está, aquí está hablando del dinero, pero también con tu vida. A veces, ¿no? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? Es porque tú estás sembrando. Estás sembrando. Y después van a venir el resultado. Y ojo, siempre yo comparo esto con que cuando tú siembras una semillita de un árbol de manzana, una semilla, ¿acaso te va a salir una semilla, una manzana o te va a salir varias manzanas? Te van a salir un montón de manzanas. Entonces, lo que siembras, eso vas a cosechar. O sea, tus males van a ser bastantes. No son una, no, bastantes. Entonces, tú tienes que ser muy, muy cuidadosa de lo que hablas, de lo que dices, lo que das. A veces tú das, pero estás hablando, ah, sí, yo te he dado, acuérdate que yo te di, que no sé qué, no. Si tú vas a dar, mejor habla con tu familia y bendice. Ahorita, en una situación como ahora, hablen, porque después de todo esto vamos a ver a nuestros hermanos que realmente necesitan. Y tenemos que ver, ¿sí? No tan solo en Cristo, sino también con la familia. A veces hay familias ahorita que están trabajando al día y ahorita no pueden salir a trabajar. Entonces es una oportunidad de poderle ayudar, brindar. Estás sembrando. Estás sembrando. No querían robar lo que es, no querían robar lo que es de Dios. El pueblo de Israel sabía que el no dar los diezmos significaba robar a Dios. Tomar lo que pertenece a otro es robar, lo cual es delito y los delitos se castigan de diferentes formas. Entonces, aquí está bien claro. Si tú no estás diezmando, o estás diezmando a la mitad, le estás robando a Dios. Y es parte de la administración. ¿Por qué? Porque solamente que tu dinero, todo tu trabajo le pertenece a Dios, solamente Dios te está pidiendo la 10ª parte. El no entregar lo que es Dios es robarle. La pregunta es, ¿le estás robando al Señor? Ahorita posiblemente tú estás viviendo tranquilo, pero estás sembrando. ¿Quién paga las consecuencias? Los hijos. Si tú estás robándole al Señor, ahorita estás feliz, ahorita estás contenta, pero las consecuencias lo van a pagar los hijos. Lo que siembra, eso vas a cosechar. Avanzamos. Israel es ejemplo para la iglesia. Al hablar de Israel, nos basamos en el Antiguo Testamento, pero el principio de fidelidad sigue el Nuevo Testamento y también para la iglesia de hoy. El Señor Jesucristo es el dador más grande. Él dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dio su vida. Eso no significa, Él es la única persona que murió por nosotros, pero eso nos alienta a nosotros que también podamos sentir por el necesitado, por el extranjero. Nosotros tenemos que dar. El Señor Jesucristo enseña la fidelidad, la recompensa al dador fiel es de acuerdo a su generosidad. Dad y si os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida como que medéis, os volverán a medir. Hermano, con una mano das y con la otra
recibes. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. A veces para dar nosotros pensamos muchas veces, pero sin embargo, para gastar no la pensamos, la gastamos. Pero para ahorita es momento de dar. Quizás ahorita no puedes acercarte al hermano o al vecino, pero cuando pase esto es el momento. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una situación en la cual debemos de guardar la cuarentena, pero pasado esto, vamos a ver la situación. No es que de la noche a la mañana esto va a surgir, no. No tenemos que apoyar, no tenemos que ayudar, sin mirar a quién. Los fieles confían en Dios, los fieles tienen fe que Dios siempre proveerá. Saben que su obediencia será recompensada con el sustento que no les faltará. La pregunta es, vamos acá, dice Mateo, vamos acá lo que dice Mateo, Mateo 6. Vamos acá a Mateo 6. Mateo 6, versículo 31. No os afainéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, ¿lo crees? Posiblemente ahorita están despidiendo, o quizás ya te habrán despedido, y te está diciendo ahora, ¿cómo voy a comer? Ah, tengo la AFP. Ah, tengo la CTS. Es para este momento. Eso fue para el futuro. Fue creado estas cosas para el futuro, no para este momento. Entonces, ahí tú tienes que ver tu fe. Ahora acá, ¿lo crees o no lo crees? Ser fieles en todo tiempo. Los hermanos de las iglesias en Macedonia son ejemplos porque ofrendaban con mucha generosidad a pesar de la escasez y la persecución que experimentaba en aquel tiempo. Claro, acá nadie nos persigue. Quizás el coronavirus nos persigue, pero escasez, por ahora no. ¿Va a pasar? Sí. Pero ese es el momento en que tú vas a poner tu fe. En lo escrito está. Pero va a depender mucho de ti. Dios provee, Dios es el dueño de tu vida. Pero hay dos cosas acá. Cuando Lázaro murió y vinieron, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Muy tarde llegaste, Jesús. Le dijo, ¿sabes qué? Saca la piedra. Sacaron la piedra. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Hay cosas que nosotros podemos hacer. El milagro lo hace el Señor. Tú obedece. Sé fiel. ¿Quieres ser bendecido? Esfuérzate. A veces nosotros no sabemos cómo está en tu vida. Y a veces el problema es porque no diezmas, porque no ofrendas, porque primero miro yo. Pero va a depender mucho de las circunstancias, pero lo primero que Dios te dice, y a veces, hermanos, estamos hablando de un diezmo de tu dinero, de tu paga, pero sin embargo a veces tú te ganas 10 soles y no eres capaz de diezmar un sol. Y a veces el Señor quiere que tú diezmes ese sol. Pero sin embargo, miramos dinero grande. Ah, yo gano 1000, entonces son 100 soles. Ah, yo gano 500, entonces 50. Ah, pero a mí, hoy día yo he ganado
10 soles, ¿para qué voy a diezmar un sol? No, hermano, tienes que diezmar ese solcito. Ese sol tienes que diezmar. A veces miramos eso, no. 20 soles, la 10ª parte, diezma. Como el pueblo de Israel, los verdaderos cristianos de este tiempo tenían también suficientes razones para ofrendar y diezmar. No debemos olvidar que Dios es el dueño de todo. Él te pertenece, a Él le pertenece todo lo que existe. Nosotros somos solo administradores. Hermano, sí, el Nuevo Testamento no habla del diezmo, pero Jesucristo dijo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplirla. Y habla de esa ofrenda más que el diezmo. Acuérdese de esa anciana, ella dio de lo que le sobra o dio todo. Ella dio todo lo que ella tenía. Y a veces nosotros cuando ofrendamos, damos lo que nosotros lo que nos sobra. Porque a la justa diezmamos y lo que ofrendamos, ya bueno, si es que me alcanza, ofrendo. Si es que alcanzo, doy la ofrenda misionera. Si es que me alcanza, bueno, el kilo de amor. O sea, no. Habla de mucho más. Hermano, ponte a empezar. A veces, cuando hay ofrendas, tú te metes la mano al bolsillo y lo primero que haces es separar tu pasaje. Esto y lo que sobra, y eso ofrendas. A 1 sol, 2 soles, ofrenda. Entonces tú das lo que sobras. Si vas a ofrendar, ofrenda. Gracias, hermanos. Espero que esta lección haya quedado clara. Una parte de la mayordomía es ofrendar al Señor. Es ser grato hacia el Señor. Dios no es deudor de nadie. Siembra para que coseches. Ahorita tú estás sembrando. Quizás ahorita tú estás sembrando y sufres necesidades. Pero acuérdate que cuando Moisés, él hizo todo un trabajo. Él sembró. Pero ¿sabes qué? Él nunca cosechó. Él nunca cosechó. No entrarás a la tierra prometida. Posiblemente ahorita tú estás trabajando, pero el que va a sembrar y el que va a recoger son tus hijos. Lo que siembra van a cosechar tus hijos, tu familia. A veces, si disfrutas, amén, de esa cosecha, pero la mayoría siembra para que otros cosechen. Siembra para que nada le falta a tus generaciones. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. Sus comentarios, por favor.